Shalom, bienvenidos a esta semana, a la tertulia de Radio Sefarat, en la que analizamos lo sucedido en los últimos 7 días aquí en España y en el mundo. Y sin duda alguna la noticia de esta semana ha sido este atentado en Bombay, el atentado en la India, del que no vamos a hablar específicamente en esta tertulia, ya que la tertulia ya la teníamos preparada. Y bueno, los acontecimientos nos han adelantado. Para hablar de lo que sucede en Bombay vamos a intentar tener hoy mismo un de actualidad para analizar más en profundidad estos atentados desde una manera específica y dedicada exclusivamente a los atentados en Bombay. Nosotros queremos hablar de algo que ha pasado también esta semana, en este caso en España. En España, el 25 y el 26 de noviembre tuvo lugar el primer seminario internacional sobre el antisemitismo. Se celebró en el Círculo de Bellas Artes y fue organizado por la Comunidad Judía de Madrid con la colaboración de la Consejería de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, con la Federación de Comunidades Judías de España, Casa Sefarad de Israel y el Círculo de Bellas Artes, que, como decíamos, prestó sus instalaciones. Este seminario fue además coordinado por una persona a quien conocemos bien en Radio Sefarad, que es Alejandro Baer. Y durante estos 2 días tuvimos la oportunidad de analizar muy en profundidad, creo, realmente ha sido un lujo, ha sido un verdadero lujo. En Radio Sefarad pronto van a poder escucharlo en actos en directo, porque tuvimos la oportunidad de escuchar algunas de las voces más expertas en el tema y que nos ofrecieron un verdadero viaje a través del antisemitismo histórico hasta el antisemitismo moderno. Hemos podido viajar hasta sus raíces y hemos intentado entender qué es lo que está pasando ahora y casi creo adelantarnos a lo que puede venir y cómo evitar lo que puede venir. Entre los nombres que estaban en este seminario, ponentes en este seminario, está un conocido de Radio Sefarad, que es Robin Stoller, que es del International Institute for Education and Research of Antisemitism, que habló de las comunidades inmigrantes y antisemitismo en Europa, y que hoy está con nosotros en el estudio. Robin, bienvenido por segunda vez a Radio Sefarad. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte con nosotros y además, que podamos hablar de antisemitismo contigo precisamente en esta semana que vienes de haber estado en este seminario. Y también nos acompaña en el estudio Esther Rubio, a quien conocemos también en Radio Sefarad bastante. Esther, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿tú cómo estás? Bien, tú asististe todos los días del seminario. Sí. Entonces, en vez de empezar por Robin, vamos a empezar por Esther. Me gustaría que me dijeras, si tuvieras que hacer un resumen, ¿qué dirías? ¿Qué es lo más destacado de este seminario? Pues en primer lugar, un resumen valorativo es netamente positivo, porque efectivamente cuando alguien oye esas palabras, ¿no?, de seminario sobre antisemitismo, pues quizá hay gente a la que le suena como algo muy repetitivo, ¿no? Tú te imaginas que van a hablar pues de Shoah, una denuncia al Holocausto, y sin embargo ha sido un análisis muy pormenorizado de todas las fuentes de donde surge el antisemitismo, que para nada se reducen a Alemania, al periodo pre-Segunda Guerra Mundial o el ascenso de Hitler al poder, sino que es algo mucho más que viene de muy antaño y que ha ido fortaleciéndose y radicándose con el tiempo en nuestro país y en Europa. Y me gustaría señalar que precisamente en estas jornadas pues se empezó hablando del antisemitismo en el periodo medieval y el antisemitismo del Nuevo Testamento y de los denominados padres de la Iglesia, como en sus escritos pues ya se encuentran a modo de, enterrados, o se vislumbran, ¿no?, ciertos pasajes contra los judíos y contra las comunidades judías. Esto ha pervivido a lo largo de los siglos en los que el catolicismo o la Iglesia gobernaba o dominaba en Europa. Robin, tú estuviste el año pasado también aquí, decía en Radio Sefarad, pero también creo que con motivo de lo mismo, venías también de un seminario sobre antisemitismo y ayer después, tomando algo, yo te decía, pero ¿en qué momento te entró, por qué especializarse en antisemitismo? Uy, una pregunta un poco difícil.
Bueno, creo que, bueno, de mi caso tiene que ver con diferentes cosas. Una cosa, bueno, bastante importante para mí ha sido los años 90 en Alemania, cuando surgieron movimientos fuertes de neonazis, que después de la reunión alemana surgió un nacionalismo fuertísimo con efectos muy, muy negativos. Entonces, hace esa época, bueno, yo formaba parte dentro, bueno, movimientos antifascistas en Alemania, que vivimos, bueno, casi todos los días el problema con los nazis, que no les gustaba que hacemos algo en contra del neonazismo. Entonces, con eso yo he empezado, bueno, a trabajar por el tema del fascismo, racismo, nacionalismo al principio, y después de, bueno, moverme a Berlín, bueno, yo me daba cuenta que la relación entre el concepto nación y el Holocausto y el antisemitismo todavía sigue muy, muy fuerte en Alemania, y que muchas partes de la población alemana, bueno, que son antisemitas de diferentes formas, y que se articula de diferentes formas a través de, bueno, lo llaman crítica a Israel, pero que no es crítica. Crítica para mí es una palabra positiva, es más un resentimiento contra, bueno, los judíos, pero lo articulan a través del Estado de Israel. Bueno, esa ha sido una parte. Entonces, después de la segunda intifada, bueno, formamos una asociación contra antisemitismo y antisionismo, que, bueno, criticando y atacando a los antisemitas, y desde entonces yo estoy en la lucha activa. Tu tema tú hablaste de las comunidades inmigrantes y del antisemitismo en Europa. ¿Podrías darnos una valoración más o menos breve acerca de cómo está la situación en estos momentos? Bueno, es que, bueno, yo hablaba más de la población con origen, o que sus padres venían de países musulmanes o árabes. Entonces, la situación en aquella población es que hay una hegemonía antisemita muy fuerte, que se puede decir hacer un contradiscurso dentro de la comunidad esa contra antisemitismo. Casi, bueno, es muy, muy difícil, y la gente vive casi un poco un peligro de articularse contra antisemitismo. Y los efectos, bueno, en las calles, se puede decir, es que hay muchos barrios en Europa donde gente con kippah no puede entrar sin tener el peligro de ser atacado. Entonces, se puede analizar a través de diferentes formas. Un foco que yo daba era relacionado con las influencias a esa población, que por el tema antisemitismo, que ha sido el islamismo, el panarabismo, y también, bueno, algunos nacionalismos que son en diferentes formas, son antisemitas. El islamismo, bueno, tiene dentro de su ideología un antisemitismo muy profundo, mezclando pasajes del Corán con una interpretación moderna de los protocolos de los sabios de Sion. Entonces lo articulan en formas de conspiración judía o sionista que quiere gobernar el mundo. Entonces la respuesta que dan los islamistas es que hay que luchar y acabar con los judíos. Es un poco diferente con los panarabistas, pero los panarabistas también son antisemitas. Aún muchos, por ejemplo, los movimientos de la izquierda, a veces son laicos, pero que llevan desde el principio siempre el concepto de la reunificación de la nación árabe, y a través de ese concepto siempre luchaban contra el Estado de Israel, que en su pensamiento forma el problema que hay que atravesar para formar la nación árabe. Me llama la atención con lo que estás diciendo, con lo que estás comentando, tanto los panarabistas, los nacionalismos islamistas,
digamos que lo que hay en común en todo momento es el odio al judío, el antisemitismo o antijudaísmo, que también fue una de las cosas que se comentó, ¿por qué decir antisemitismo si los semitas también son los islamistas? Y recurro al tríptico de que se repartía para publicitar este seminario, donde dice: no es un viejo fantasma que recorre Europa, sino un mutante. Me gustó mucho esta definición de mutante, porque Esther destacaba al principio de esta tertulia la cuestión histórica, que quedó muy bien reflejada en este seminario. Digamos que el antisemitismo surge ya ni sé, pero bueno, de muy atrás. De alguna manera daba la sensación como que cuando empieza a ser lo más virulento es a través del cristianismo. Pero bueno, hay un antisemitismo histórico y tú estás destacando un antisemitismo moderno que se vive en las ciudades, se vive en pleno Occidente. A mí me gustaría saber, a veces pienso, ¿serán bloques separados? ¿O os parece una evolución lógica, digamos lógica entre comillas, que va mutando en función de la historia? Porque casi me parecería más peligroso lo segundo, ¿no? Porque lo primero, si son bloques, con evitar que surja de alguna manera otro, pero esto, ¿hay como una ligazón histórica, una cierta lógica histórica, en vuestra opinión? Hombre, ha sido una componente que casi que ha acompañado a la formación de la historia de Occidente. Siempre el antisemitismo ha estado presente. Entonces, bien de una forma quizá más antijudaísmo, ¿no? Podría decirse, más ligado a la religión o más ligado a la política, ya con la Revolución Francesa, no muere, ¿no? Y lo vemos también con el caso Dreyfus, cuando se pensaba que era una cuestión superada, no estaba en absoluto superada. Surge ahí el antisemitismo, ¿no? Que tú señalabas ahora, que es un término que utilizan en principio los atacantes, los antisemitas, los que odian a los judíos, acuñan ese término específicamente para los judíos. Ahí no hablaban de árabes. Que esto es lo que se dijo en las conferencias. Y precisamente lo que venían a señalar en este seminario también y a recalcar es que actualmente la forma del antisemitismo que impera es hoy en día el antisionismo, que además está mucho más enmascarado porque puede ser utilizado ya sea por gentes de ideologías conservadoras, de derechas, que han sido los que tradicionalmente abogaban o se abanderaban con el antisemitismo, pero ya, como digo, hoy en día además esto puede ser además un elemento que utilizan las ideologías más de izquierdas o más progresistas, ¿no? Puede ser un elemento que ellos utilizan en su discurso, tiene cabida. Pero en fin, lo que un poco se venía a proponer en esas conferencias es que no deja de ser una forma de antisemitismo, a fin de cuentas. Uh-huh. Y eso me pareció realmente interesante, además. Bueno, lo que pasó desde mi punto de vista es que, hay grandes diferencias entre el antijudaísmo de los cristianos y el antisemitismo moderno. Yo uso dos palabras, uno lo llamo antijudaísmo y el otro antisemitismo, que está relacionado con la nación moderna, con el capitalismo, con la interpretación cómo funciona el capitalismo, con movimientos que querían homogeneizar la nación, la propia, y cosas así. Entonces, lo que veo yo es que el surgimiento del antisemitismo moderno, que está interpretando de una forma específica el mundo, como está pasando, que los judíos forman parte de diferentes que dicen que los judíos están dentro de la prensa, que llevan el capital financiero y cosas así, y que a través de eso quieren dominar el mundo. Esa es una forma que, desde mi punto de vista, surgió a través de una forma
de sociedad moderna que a través del siglo XIX, cuando surgían también, los Estados-naciones, que antes era de diferente forma. Yo creo que el caso de España es un poco especial, pero creo que antes el concepto de los cristianos era que se convierten los judíos al cristianismo y la razón o por qué los cristianos estaban contra los judíos era que los cristianos son como los hijos de los judíos, entonces siempre tenían que distinguirse de los judíos y combatirles como la vieja religión que hay que superar. Entonces, pero la conversión era la posibilidad de convertirse y, vivir bajo malas condiciones, pero vivía como parte de los cristianos. Pero con el surgimiento de la nación moderna ya no es posible desde el punto de los antisemitas, porque ahora veían a los judíos conversos o que ya dejaron ser judíos religiosos como el peligro más grande, que los judíos laicos de este punto de vista son el peligro para la nación moderna, porque ya no se sabía cuáles son judíos y cuáles no, y tal y tal. Entonces el concepto del odio se ha cambiado en esa época. Y yo creo que, claro que el cristianismo no se ha superado en los países occidentales y el viejo odio, pero se ha cambiado en formas modernas que todavía se sabe que los judíos son los que quieren la venganza y cosas así, pero que la base de la ideología se ha cambiado. Ahora, escuchando esto, me da la sensación, es curioso porque de alguna manera el odio moderno al judío se basa en que el judío se oculta, ¿no? Ellos consideran que se oculta. El hecho de que el judío es como cualquier otro hace que eso sea más odiable porque no pueden determinarlo directamente. Tal vez, no sé, se me está ocurriendo ahora, tal vez por eso esa necesidad de dibujarnos de alguna manera bien estereotipada, ¿no? Como para poder marcar, porque claro, el odio al negro es el odio al negro, no quiere decir que haya desaparecido el racismo, pero de alguna manera el negro es negro y ves que es negro y no se puede disimular que es negro. ¿Creéis que tiene eso un componente que hace eso, precisamente eso tan mutante y tan difícil de arrancar? Es como que la visibilidad del antisemitismo en ese sentido es más complejo que otro tipo de odios. Pues sí, y además a este propósito también en las jornadas hubo una especie de taller en el que se nos pasaron, hicimos varios grupos de los asistentes y se nos dio un dossier con fotografías, distintas fotografías en referencia al judaísmo de alguna manera, y nos pedían que buscásemos, el público, posibles que detectásemos si había algún mensaje antisemita, ¿no? Una de las fotografías que venía en el dossier era de unas jornadas en Cáceres en recuerdo del periodo en el que vivieron allí los judíos. Vamos a ver, el cartel publicitario era positivo, ¿no? Que quería recuperar ese aspecto histórico-cultural. Y sin embargo, la foto que ponían del judío era la prototípica. O sea, un señor con nariz ganzuda, con el gorro, la mirada un poco siniestra. Y claro, son aspectos del antisemitismo que incluso aparecen cuando no es ese el mensaje que se pretende dar. Me pareció eso también muy revelador, ¿no? Que nos mostrasen que incluso es algo quizá tan inconsciente que pervive, por lo menos en nuestro país, ¿no? Que surge sin quererlo siquiera. O sea, y eso pues también te da la idea de que efectivamente el judío de carne y hueso todavía se le escapa a la gente. No llegan a poder percibir que podían haber puesto perfectamente en esa imagen a un negro, que podía ser un judío también. También, ¿verdad? Se puede ser cualquiera. ¿En tu opinión, Robin?
al respecto? Es decir, ¿te parece que ese componente oculto lo hace más difícil de desarraigar? Sí. Bueno, yo creo que son dos componentes. Una es que el antisemitismo es tan dentro de la sociedad que ya no se puede reconocer o que la gente no lo reconoce. Entonces en diferentes tradiciones, en el pensamiento y tal, ya la gente no sabe. Uh-huh. Y una cosa que los antisemitas, como se entienden, son desde su punto de vista son rebeldes. Rebeldes en el sentido que son los ilustradores que dan las informaciones justas sobre las informaciones oprimidas. Entonces un antisemita siempre puede, desde su punto de vista, ser rebelde contra la no verdad que lo tenemos en los medios de información. Y eso, siempre quieren identificar cuáles son los judíos cerca de Bush o cosas así, o cómo está relacionado el capital financiero con los judíos, o que hay enlace, tal y tal entre un grupo israelí con tal y tal proyecto, o ese es como actúan los antisemitas. Uh-huh. Uh-huh. Yo, de hecho, también en ese sentido quería señalar que en ese taller del que hablaba, ¿no?, también se nos dio una hoja con distintas palabras y las acepciones de los diccionarios, los diccionarios españoles. Entonces, todas las palabras eran, judío, hebreo, sinagoga, Sanedrín, en fin, una serie de palabras relacionadas con el judaísmo, y como en los diccionarios españoles vienen definidas. Todas tenían claramente una componente antisemita, pero hubo una que nos llamó un poco más la atención a los demás, y era la palabra antisemita. En el María Moliner, la acepción era, el significado de esta palabra era adversario del judío. Entonces, eso es muy sutil, porque antisemita, cuando tú lo defines como adversario del judío, en principio tú te imaginas que hay dos fuerzas. Hay una lucha, uh-huh. Y no es cierto, el antisemita es atacante del judío. O sea, claro. El judío no ha tenido que hacer nada. Sí, no es un adversario. No es un adversario. Efectivamente. Entonces hay cosas muy sutiles, ¿no? También, incluso en medios que son de públicos, y que en teoría son de los eruditos del lenguaje de este país. Sí. Sí, no, y la utilización que se hace del término judío en los mismos medios de comunicación, los famosos tanques judíos y esas cosas. Hay un punto en el que me gustaría detenerme también. Me llamó la atención que se habló de neonazis, pero no fue probablemente de lo que más se hablara durante el taller. Se habló del antisemitismo de izquierda, mucho del antisemitismo islámico, que antes de terminar me gustaría comentar un par de cosas contigo, Robin. Pero recuerdo que en la mesa con Esteban Ibarra, con el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, se le preguntó a Esteban, no se le preguntó, él en su ponencia decía que realmente a quien hay que tener más miedo es al neonazi. Dice, porque el antisemita de izquierdas, cuando se le acabe la justificación israelí, se buscará otras cosas, ¿no? Pero el neonazi no hay ningún tipo de razonamiento. Yo quisiera saber vuestra opinión al respecto. ¿Cuál es el antisemita al que hay que temer más? ¿Hay que temer a todos por igual o algunos son más temibles que otros? Pues yo, en principio, sí que estoy bastante de acuerdo con Esteban Ibarra, porque del discurso nazi o neonazi, no es que hubiese una componente que era el antisemitismo, sino que era la centralidad de su discurso. Entonces, no se puede entender la ideología nazi, y fíjate, yo nunca digo ni filosofía nazi ni pensamiento nazi, porque no creo que exista una filosofía no hay detrás un edificio de pensamiento o teórico que es una ideología o simplemente un movimiento. Entonces, su principal objetivo es el exterminio, y el exterminio judío, el exterminio del diferente, ¿no? Pero donde más hincapié y más énfasis pusieron fue en el exterminio del judío. Entonces, es algo que no se puede separar del discurso nazi. No, el discurso nazi no pervive sin el antisemitismo. Entonces, me parece que ese es el enemigo fundamental, en mi opinión. No sé tú, Robin. Sí.
Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con el tema de los neonazis, pero yo creo que por lo menos el movimiento de los islamistas es igual. El concepto de ellos, si lees la charta de Hamas, ellos dicen que, bueno, está escrito que hay que matar a todos los judíos. Entonces y bueno, eso no es el único movimiento islamista que hay en día. Hay también el Irán, que, bueno, creo que vamos a hablar después. Precisamente sobre eso. Ahora mismo vamos a hablar de Irán. Ahora mismo. Bueno, y unas palabras más por el tema de la izquierda. Sí. Es que, bueno, yo me autodefino también de la izquierda, entonces me duele mucho que lo que hace la izquierda en muchos países del mundo es que luchan en contra del Estado de Israel, en vez de defender el Estado contra los islamistas y la gente que quieren acabar con el Estado. Entonces, desde mi punto de vista, son antisemitas, pero de una forma un poco extraña, porque por un lado, ellos podían luchar contra antisemitas que dicen que queremos acabar con los judíos. Eso sí, en ese sentido pueden defender a los judíos, pero por el otro lado están luchando en contra del Estado israelí. Entonces es una cosa un poco raro, pero lo que a veces está pasando, y eso lo veo un peligro muy grande, es que hay un apoyo a veces a los grupos panarabistas antisemitas y sobre todo a los islamistas. Uh-huh. Y cuando pasa cuando esa diferencia entre islamistas y izquierdas ya no hay, es como hay que luchar en contra de los dos. En contra de los dos, desde luego, no bajar la guardia con ninguno de ellos. Me gustaría hablar brevemente, porque se nos va el tiempo, ya apenas tenemos tiempo, pero yo sé que tú ahora mismo estás también estudiando el tema de Irán, Ahmadinejad y la bomba, y con mucha preocupación. ¿Nos puedes hacer algo telegráfico al respecto? Sí. Bueno, lo que me sorprendió mucho aquí en España, sobre todo también dentro de la comunidad judía, que la gente sabe muy, muy poco sobre el tema de Irán. Bueno, con la gente con cual yo hablaba. Entonces, a mí me preocupa mucho que ya desde el principio de la República Islámica Iraní, en el año 1979, dentro de la ideología hay el concepto de acabar con el Estado de Israel. Pero no solo hablan sobre Israel, las palabras se mezclan entre todas las personas importantes que hay dentro de ese régimen. Y por lo tanto, bueno, con Ahmadinejad se ha conocido un poco más que él directamente estaba, por lo menos en la prensa en Alemania y en otros países en Europa, que quiere acabar con el Estado directamente, lo dice más o menos en la ONU y tal. Y el peligro que tenemos ahora es que ese régimen dentro de poco va a tener probablemente una bomba atómica. Y ese va a cambiar todo en la mapa política, en el Medio Oriente, pero también en Europa, porque hay dos cosas. Una es que el Irán podía poner la bomba atómica directamente a Israel, pero la gente que lo estudia mucho, también los iraníes, dicen que puede ser que lo hace el Irán, que en su ideología es una ideología apocalíptica y que en ese pensamiento viene después, cuando hubiese un caos, viene el cambio del mundo. Entonces están esperando para que hubiese un caos en el mundo para que cambie a través a un mundo islámico. Uh-huh. Entonces, con esa ideología, que es muy diferente que, por ejemplo, ideologías panarabistas, que siempre tienen una cosa racional, quieren sobrevivir, tal y tal, pero los islamistas del Irán,
lo que quieren es la islamización del mundo y están dispuestos de también que hubiese muchos caídos dentro de la población iraní. Y con ese peligro, aunque Ahmadinejad no pusiese la bomba, hay también diferentes efectos. Por ejemplo, todos los grupos que están apoyados por el régimen iraní, por ejemplo Hamas o Hezbollah, podían actuar en Europa como querían. Porque cuando ya hay la bomba atómica, el Hezbollah podía poner una bomba en cualquier metro diciendo que está pagado por Ahmadinejad y el mundo no puede hacer nada. Y ese es un peligro que yo creo que en muchos países no se piensa en eso. Y también los islamistas en todo el mundo van a tener mucho más éxito si hubiese la primera bomba de un régimen islamista directamente. Qué miedo, Robin, lo que dices. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Lamento que nos despidamos con esta sensación, pero desde luego que es para reflexionar al respecto. Esther, Robin, a los dos muchísimas gracias por haber estado aquí en esta semana en Radio Sefarad, y Esther, especialmente a ti por haber llevado las últimas tertulias. Gracias. Y señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Sigan con nosotros aquí en Radio Sefarad. Shalom. Thank you.